Hey, ¿qué pasa, demonios y demonias? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Como lo prometí en el anterior vídeo, haré la segunda platilla del iceberg de Guadalajara. Sin nada más que decir, comencemos. Los vikingos. Los vikingos fue una pandilla que fue creada en los 60 y cuya finalización fue en los 70, con los únicos propósitos de protestar y saltarse las reglas. Y aquí algo narrado por un antiguo miembro de aquella pandilla: los 60 fueron la década de la rebeldía, de la protesta, de saltarse las reglas, todo eso llegó bajo el influjo del rock and roll. Y es Joel Cuernavaca Castellanos, quien recuerda cómo se fueron marcando los inicios de los vikingos. El pandillerismo era algo común en las colonias populares, y a pesar de que la palabra puede asustar a algunos, no nacían con fines delictivos o de vicio, como se les puede llegar a juzgar. Ellos veían aquí la forma de unirse y darle protección a los suyos, de encontrar una identidad, e incluso de hacerse de una familia de fieles compas. Pero en el caso específico de los vikingos, todo comenzó por defender a los más jóvenes del abuso escolar que sufrían a manos de los grandes, se unían para enfrentarse a las novatadas, y es ahí donde nació la camaradería. Lo que siempre dejaron en claro es que nunca buscaron delinquir. Si tenían pleitos con otros barrios, algunos de a solos, otros en grupos, siempre a hebillazos, puño limpio y con palos, pero buscaban el respeto. Algunas veces buscaban unir barrios, todo para sentirse con una mayor protección. Esos eran los primeros pasos de esta pandilla, que pronto reclutó a más y más del barrio. Todos querían identificarse en esta hermandad y hacer algo realmente importante. Si quieren más información les dejaré un enlace en descripción. Craepellín. Juan Craepellín fue un artista que nació en el barrio de la Capilla de Jesús en 1948. Su primera pintura se publicó en El Exconvento del Carmen, y su última pintura, que la cual la hizo durante 30 años, se decía que era un artista, era único e irrepetible con un estilo único. Falleció a la edad de 61 años por cáncer de páncreas, y aquí algo que encontré en una página. En su autobiografía, Craepellín se señaló como un dada, un surrealista que trabajaba sobre el lienzo arduamente como albañil, empezando desde que se levantaba de la cama, a las 9 horas y terminando a las 3 de la mañana del día siguiente. Así fue hasta que se lo permitió su salud. Vázquez recuerda que en el último mes, Craepellín no se podía poner en pie y aún así, en cuclillas, seguía pintando. Su trabajo fue súper expresionista, psicodélico y espiritual. Iba más allá del lugar común y el convencionalismo, era una explosión de imágenes y símbolos. Sin duda alguien digno de admiración. Más información de él en la descripción. Björk. Es una artista, productora y compositora islandesa que nació el 21 de noviembre de 1965. Nació en la ciudad Kjavik. Su estilo es surrealista, el género en sus canciones es música electrónica experimental y avant-garde. Se le ha visto en el mercado de San Juan Dios de turista al lado de su familia, y aquí unas fotos a continuación. Iron Maiden en las fiestas de octubre. Iron Maiden es una de power y heavy metal de Inglaterra. Sería imposible que la mejor banda de metal de la historia estuviera en una de las peores celebraciones de todos los tiempos, ya que como siempre se acostumbra a poner las mismas canciones y la misma música de mierda. Pero imagínate ser un rockerito de los 90 y ir a ver a tu banda favorita en una celebración, que te aburres porque siempre quieren poner la misma mierda de todos los días. Sin duda alguna algo de lo más épico que se haya visto en Guadalajara. El vampiro del Panteón Belén. La leyenda narra que fue en el siglo XVIII cuando México todavía era Nueva España. La leyenda se narra así. La leyenda del árbol del vampiro es muy famosa en Guadalajara. Esta es una historia que ha sido contada desde finales del siglo XVIII. En esos tiempos, México todavía era una colonia de España, con un virrey de por medio. Se habla que durante ese tiempo, apareció un hombre de nombre Jorge, el cual provenía de Europa. Pronto llamó la atención de los lugareños, sobre todo por su extraña costumbre de salir a pasear por las noches, vestido de negro. Compró una gran hacienda en la zona y pues la gente intentó adaptarse a él. Pero algo no cuadraba, algo no estaba bien. El tipo no le caía bien a nadie, era algo que los pobladores no podían evitar. Al mismo tiempo, comenzó a suceder un extraño fenómeno. Los ganados de las personas amanecían muertos.
Y ni solo eso, mostraban signos de violencia, en donde les habían extraído toda la sangre. La gente no sabía a qué atribuírselo. No tenían idea si era una epidemia que estaba atacando o había algún animal salvaje haciendo de las suyas. Pero no tardarían en descubrir lo que estaba pasando. Una noche, la gente del pueblo salió a dar caza a aquello que esté acabando con sus ganados. Y para su sorpresa, terminaron encontrando a don Jorge, el europeo recién llegado, prensado del cuello de un animal. Se sorprendieron mucho, pero cuando lograron recuperarse, comenzaron a intentar atraparlo. El vampiro era demasiado veloz, por lo que terminó por huir y lograr que le pierdan el rastro. Los pobladores no sabían qué hacer con él. Algunos hablaban de buscar al sacerdote y que le practique un exorcismo. Otros, estaban más a favor de destruirlo de una manera más directa, que es clavarle una estaca en el corazón. Los pobladores optaron por lo segundo y acudieron en masa a su hacienda. Y así lo hicieron. Rodearon al vampiro y le clavaron una estaca en su pecho. Mientras esto sucedía, don Jorge se juraba que regresaría en algún momento para poder vengarse de todos. El Panteón de Belén fue la última morada de este particular vampiro. Pero algo llamativo ocurrió. Encima de la tumba de don Jorge, empezó a crecer un árbol que pronto comenzó a tener un tamaño bastante llamativo. De ahí surgió una creencia entre los pobladores. El día que ese árbol crezca demasiado y rompa la lápida, ese día el vampiro quedará libre. Y podrá regresar para poder vengarse de la gente del poblado. El reloj de la muerte. El Hospicio Cabañas es conocido por tener muchas leyendas, pero antes de que se hiciera un museo, era un orfanato. Yo personalmente trabajé a espaldas de ese museo. Ahora sí vamos con la leyenda. Uno de los primeros relojes instalados en la ciudad de Guadalajara fue el de la fachada del Hospicio Cabañas. Este reloj al principio fue una novedad y causó admiración entre los habitantes de la ciudad. El reloj de la muerte del Hospicio Cabañas es una de las leyendas más populares de Guadalajara, que en su momento fue una historia de terror para los habitantes en aquella época a mediados del siglo XX, cuando la ciudad se encontraba en pleno crecimiento urbano. El obispo Cabañas acostumbraba salir a pasear de noche, con el fin de recoger niños desamparados. Un día se encontró a un monje que le dijo: «Eres una buena persona, siempre oras y además, acabas de construir una casa para la gente más pobre, quiero decirte que esa casa va a ser destruida y habrá guerra y destrucción». Cuando terminó de decir eso, Cabañas se dio cuenta de que hablaba con el diablo. El diablo le dijo que solo había una forma de salvar la casa de la misericordia y era arrodillándose frente a él, a lo que el obispo se negó y el diablo le amenazó: «Te vas a arrepentir», y desapareció. Se dice que se cumplió la profecía. Con la llegada de la independencia el hospicio fue convertido en cuartel, cárcel y caballeriza. No lo destruyeron, pero tuvo otros usos durante 18 años. Cabañas murió en 1824 y nunca lo vio trabajando como hubiera querido. Según la leyenda, el reloj instalado en el Cabañas fue de los primeros en la ciudad, que se mantenía funcionando hasta que de repente se detenía y luego volvía a funcionar sin la intervención de un operador. Un día se dieron cuenta de que cuando el reloj se detenía, un niño moría. Las monjas vieron ese fenómeno varias veces y consideraron que anunciaba la muerte de alguien dentro del hospicio. El reloj fue bautizado como el reloj de la muerte y fue tanto el miedo que causó que en 1952 terminaran por quitarlo y destruirlo. Ocultismo en la barranca de Huentitán. No hay información al respecto, pero vamos con el siguiente. Disparo en el reloj del Palacio de Gobierno. Por más 100 años se ha mantenido el recuerdo de la Revolución Mexicana en el reloj del Palacio de Gobierno, luego de que recibiera un balazo durante la lucha armada. El reloj de Palacio recibió un balazo de una hueste de villistas, a las órdenes de Julián Medina, que intentaba recuperar la ciudad de Guadalajara en manos de los carrancistas de Manuel M. Dieguez. Fue a las 5 horas del 30 de enero de 1915 que el coronel villista Jesús Medina hizo un disparo desde esta plaza de armas hacia el reloj del Palacio de Gobierno, cuyo hecho vino a hacer que el reloj dejara de funcionar. El disparo lo hizo para que los tapatíos recordaran el momento en que fueron liberados. Durante muchos años el agujero permaneció ahí hasta que el gobierno estatal del período 2007-2013 restauró la fachada del Palacio de Gobierno. Cabe mencionar que después de esta restauración, se realizó una réplica del balazo en el cristal del reloj para recordar este hecho histórico y memorable en nuestra ciudad.
El hada del guayabo. No hay mucho que decir sobre ello, solo un sticker de pegamento que tiene la forma de Tinkerbell, y otra cosa más: el sujeto que está en la foto fue el que se encontró con el sticker y lo asesinaron por razones desconocidas. El cartel de Guadalajara. El cartel de Guadalajara inició en 1978 y su finalización fue 1989. El cartel de Guadalajara fue fundado por Félix Gallardo, Don Neto y Caro. Esos tres hombres originarios de Sinaloa se trasladaron a Guadalajara. Se decía que tenían muy buena relación con el cartel de Medellín. Se decía que el jefe de jefes era Don Félix Gallardo, pero en realidad era Don Neto. Esto fue dicho por Héctor Bereles, ex agente de la DEA. Debido a que Félix Gallardo no tenían acceso a todos los contactos y el único que poseía todos los contactos era Don Neto. El agente Camarena era un agente de la DEA que fue secuestrado y torturado después de implicar la peligrosa misión de detener a los tres capos de la organización criminal más poderosa de aquel tiempo. Y ya el resto es historia. El cartel de Guadalajara. Y para finalizar, una de las historias de mayor misterio que se ha tenido en la Perla Tapatía, es la que habla de los túneles secretos del centro histórico, de la cual se dice que fueron construidos durante los siglos XVIII y XIX para diferentes usos. Según la creencia, se dice que la mayor parte de los edificios antiguos del centro están conectados mediante túneles, siendo los principales el de la Catedral al Hospicio Cabañas, y con otros templos hacia casas importantes, incluyendo el Panteón de Belén. El uso principal que se le dio a estos caminos subterráneos fue para ser refugio, escondite y medio de transporte durante las épocas de guerra. Así como algunos usos que aún no han quedado muy claros, pero que tiene que ver con cadáveres enterrados ahí y algunos instrumentos de tortura. Y aquí el vídeo para saber más sobre los túneles, que se los voy a dejar en la descripción. Y bueno, hasta aquí el vídeo, hasta el próximo mes, nos vemos, adiós. Si me secuestran ya saben por qué.